ese primer cambio de fluctuación de baja de progesterona va a suceder muy temprano, 35, 36. Nos vamos a empezar a percatar. Quien no lleva el método sintotérmico se da cuenta, por ejemplo, de los cambios hormonales a través de la menstruación. En lugar de verla cada 28, 29, 30, 32 días, de repente ya la estás viendo, dependiendo de tu propia patrón, es si la estás viendo cada 30 días o cada 28 o cada 26 y que pueden ser solamente dolor de cabeza o sí tipo migrañoso o solamente unos días previos a menstruar. ¿Sí? Luego empiezan las alergias. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Muy bien. Necesito aclarar algo. Para comenzar este episodio, te cuento que más que hablar de la menopausia, vamos a hablar sobre el camino a ella, porque me parece súper importante que podamos aprender y entender muchos de los síntomas que se van experimentando durante la perimenopausia. Síntomas que pueden llegar a ser, pues eso, muy nuevos, pero aparte muy inesperados y aparte muy desconcertantes. Pues cada vez es más divulgado y sobre todo expresado por muchas mujeres por ahí cercanas al final de la década de sus 30 o en sus 40, que la perimenopausia pues empieza en ese tiempo de la vida y que hay cambios muy fuertes que pueden experimentarse desde que la energía no está como estaba antes, que el apetito sexual no es el mismo, que el sueño no se experimenta igual, que hay cambios en la composición corporal que aparentemente suceden de la nada, que hay una forma diferente en la que sentimos, en la forma en la que gestionamos nuestras emociones. Y ahí creo que aparece mucho un pensamiento que además nos genera mucha confusión y agobio, que es, Dios, si esto es el camino, entonces, ¿cómo será llegar y estar en la menopausia? Por eso creo que este episodio necesitamos hablar más de la perimenopausia y del camino y no nada más de la menopausia, porque aunque cada vez se habla más, nos olvidamos de este camino que puede durar hasta 10 años, que en promedio dura entre 7 y 10 años, o sea, es una parte importante de la vida de la mujer. Y la verdad es que cuando pensé en hablar de este tema, aunque ya hemos hablado muchas veces de la menopausia, pero cuando empecé en particular pensar hablar de la menopausia, dije, es Ana la voz de este episodio, porque me encanta y he podido ver en el reflejo de sus redes sociales que es una mujer comprometida en acompañar a la mujer en diferentes etapas de su vida y a visibilizar en esta importancia de este amor que va a haber, que tiene que haber y voltearse a mirar como mujer en estas transiciones a lo largo de nuestra vida. Entonces, me emociona mucho que seas tú la voz de este episodio, que estoy perfectamente segura que será un regalo para todas las que estamos en ese tiempito de la vida. Bienvenida, Ana. Ay, muchas gracias, gracias Griselda. Sí, toda una emoción poder compartir y difundir conocimiento que pocas veces, bueno, ya más, ¿no? Y a lo mejor parte de lo que se va a diferenciar con nosotras es que le vamos a quitar el capitalismo. O sea, le vamos a cortar y vamos a democratizar este conocimiento y vamos a hacer que las mujeres sepan que existen tratamientos asequibles más allá de la dependencia a una figura de poder. Oye, yo creo, Ana, que para poder entender la perimenopausia, sí necesitamos esta parte de educación, conocimiento y cercanía a nuestras hormonas, que lamentablemente esa es un tema que todavía, aunque cada vez se habla más del ciclo menstrual, entendemos un poquito más las variaciones de nuestras hormonas, para muchas mujeres que justo están acercándose a esta etapa de la vida, puede ser un tema muy nuevo. Y relacionamos mucho que en la menopausia hay una baja de estrógenos, ¿no? Prácticamente podríamos decir algunas que ya es muy, muy bajita. Pero en el camino hay un cambio hormonal mucho mayor, que no necesariamente siempre es una baja de estrógeno. Entonces, yo creo que necesitamos empezar desde ahí, porque parte de muchos de estos síntomas surgen de esas variaciones hormonales. Platícanos un poco qué ocurre con los estrógenos, con la progesterona, con la testosterona, estas variabilidades que notamos ahí en el caminito a la menopausia. De que todo comienza en el cerebro, ¿no? Entonces tenemos tu hipófisis que va a generar hormonas, que es como el centro de control.
y entonces percibe cuando hace falta o cuando hay mucho de algo. Y con respecto a esa información, entonces va a generar una hormona. Y siempre hay una hormona detrás. Y esas hormonas, haz de cuenta que son mensajeros que traen cartitas y que van y la llevan y entonces corren y es el buzón y entonces se lo entregan a quien se lo tenían que entregar. Entonces de aquí del cerebro parten varias hormonas. Y en el mismo departamento, les digo, viven varias hormonas, ¿no? Tenemos algunas que estimulan al ovario, tenemos otras que estimulan a las adrenales y tenemos otras que estimulan a la tiroides y todas viven como en el mismo piso, diferentes departamentitos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso específico del ciclo hormonal ovulatorio, tenemos la relación del cerebro con el ovario. Entonces, lo primero que va a salir va a ser una hormona que es estimulante del ovario, que va a ser la hormona folículo estimulante. Folículo quiere decir como esos huevitos con los que ya veníamos, ya nacimos con ellos, y entonces, ¿cuáles están suficientemente sanos o viables para poderse madurar, que se hagan así como que gorditos? Ujú. Y ese proceso de hacerse gorditos no es nada más de 28 días, que es lo que tenemos como en nuestra cabeza. 28 días ya, con eso ya se maduró. No, resulta que son 3 meses. Entonces, cuando tú tienes un cambio hormonal, este ciclo menstrué más abundante, o tengo más cólicos, o me está doliendo la cabeza, o hay que pensar 3 meses atrás, ¿cómo estuvo mi ritmo, mis hábitos durante los últimos 3 meses? ¿Sí? Entonces, bueno, esta hormona folículo estimulante va a hacer que se hagan gorditos los óvulos, que todavía no son óvulos, pero se les llaman ovocitos, y entonces se van a hacer gorditos y esos mismos células van a hacer o van a segregar otra hormona, que es ahora sí, el estrógeno. Específicamente acá en el ovario tenemos el estrógeno que se llama estradiol. Y eso es muy importante, lo que dices, educarnos de que estrógenos es un término paraguas o un término muy amplio, pero en realidad tenemos diferentes tipos de estrógenos. El que ahorita nos importa es el de estradiol. Entonces, esas células sacan estradiol y ese estradiol lo que hace es que ya adentro del recubrimiento de tu útero, ¿sí? El endometrio, que lo conocemos porque lo vemos cada mes, sale, sangra y ahí lo ves, ¿no? Entonces, ese endometrio se va a ir haciendo gruesecito. ¿Por qué? Porque se está preparando por si hubiera una fecundación, una implantación, me voy a quedar embarazada, entonces ya está el colchoncito, ya está la casita preparada, ¿no? Entonces, cuando ya está suficientemente gordito ese endometrio, ese colchoncito adentro del útero, y cuando ya está maduro por acá un óvulo, entonces vuelven a avisar al cerebro. Y le dice, ya todo listo, pues, ¿qué más? Y entonces ya manda otra hormona que se llama luteinizante. La luteinizante lo que hace es como dar el banderazo de salida. ¡Dale! ¿No? Y entonces tiene una pulsación muy cortita, 24 horas, ¿sí? Todo lo demás estuvo sucediendo durante 10, 12 días, ¿sí? Hasta que finalmente avisa al cerebro, luteinizante, banderazo de salida, 24 horitas y ya ovulaste. Ahora, esa ovulación es súper importante y este conocimiento no lo deberemos de traer a realmente niñas de primaria. O sea, explicarles algo así de bonito y con un montón de imágenes y poner un lienzo en el piso y hacer la figura humana y que ubiquen en dónde está cada cosa y ahí las glándulas y todo, ¿no? Pues resulta que la ovulación es el hito más importante de todo el ciclo. El ciclo no se debería de llamar ciclo menstrual, se debería llamar ciclo ovulatorio, Ujú, ujú. porque la menstruación no te garantiza nada, pero nada. O sea, te da alguna información, pero no te garantiza haber ovulado. Entonces, bueno, finalmente sale ese óvulo y queda como una llaguita, como una pequeña cicatriz amarilla, en donde ¡pum!
se desprendió ese huevito. Y ese se le llama cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, va a producir progesterona. Esa progesterona sería ya la última que nos faltaba, ¿no? Entonces habíamos Ujú. mencionado a la folículo estimulante que estimula el crecimiento o la maduración del ovocito. Mencionamos al estradiol que engrosaba nuestro endometrio, preparaba la mama también. Y luego teníamos la luteinizante que daba el banderazo para que ya se expulsara ese óvulo y luego a la progesterona, ¿no? Cada una de esas hormonas tiene una función vital importante para el ciclo ovulatorio, ¿no? Y aparte, son hormonas que se les considera neuroesteroideas, que quiere decir que tienen otras funciones que se relacionan con otras cosas, como por ejemplo la salud mental, ¿no? Y entonces, mmm, sí es fácil que nosotras queramos ponerles una relación directa con con un solo neurotransmisor, pero la realidad es que se relaciona con todos, ¿no? O sea, te decimos, no, es que el estradiol se relaciona con la producción de serotonina, pero también se relaciona con la producción de dopamina. Y luego también queremos relacionarlo, no, pues es que la testosterona con la dopamina, pero también la testosterona con la serotonina, ¿no? Y tenemos por último la progesterona que se relaciona con la producción de la GABA y que es relajante. Entonces te digo, cada una tiene funciones y relación con tu cerebro. Por ahí también yo creo que hemos escuchado, ¿no? Que se relaciona la función cerebral o neurológica con el intestino. Pues Sí. también tiene relación con el intestino, porque la progesterona a veces hace que tu intestino esté como más fermentable, Ujú. ¿sí? Entonces, estas hormonas impactan a muchas células del cuerpo, van a encontrar receptores en muchos lugares, en muchos tejidos, en el corazón, en el hueso, en el cerebro, en la piel, o sea, al final son vitales. En la premenopausia, ¿qué pasa con estas hormonas? Lo que empieza a fallar es el tema de la ovulación, empieza a haber menos progesterona. ¿Qué pasa ahí? Se habla de la reserva ovárica, Ujú. ¿sí? Y que la reserva ovárica muchas veces determina cuándo llegamos nosotras a la menopausia. Y como que si eso estuviera determinado desde el momento en que naciste. ¿Por qué? Porque esa reserva ovárica, o sea, tú cuando estabas chiquita en el vientre de tu mamá, ya tenías todos los óvulos que ibas a tener para el resto de tu vida. Entonces se supone que ya naciste con esos. Sin embargo, el medio ambiente sí impacta en la, qué tan sanas están esas células, qué tanto hay de remanente, qué tanto todavía se pueden estimular, qué tanto se pueden madurar. Entonces tenemos el factor tanto genético ahí como medioambiental. Y bueno, comienza un proceso en donde esas reservas y también la capacidad de esas células, que digamos, el óvulo es la célula más grande del cuerpo. O sea, digo, ya la importancia que tiene. Entonces, esa célula, ¿qué tan sana es o qué tan no sana es? Eso sí le podemos tener un impacto nosotras a través de dónde vivimos, cómo vivimos, en qué trabajamos, en contacto con qué toxinas podemos estar en contacto, ¿no? Todo eso. Si nuestro mismo gobierno decide dejar que entierren los desechos tóxicos de otro gobierno en nuestras tierras y eso, claro, va a contaminar los mantos freáticos, va a contaminar la tierra y tú estás comiendo de ahí, ¿no? ¿De dónde vienen las plantas? El caso es que dependiendo del medio ambiente y dependiendo también de nuestra genética y la reserva ovárica, es que esto pues, va disminuyendo tanto la cantidad como la capacidad de maduración. Y al perderse esa capacidad, pues sí como que lo primero que se va a perder la capacidad es de que el cuerpo amarillito
el cuerpo lúteo, produzca y sostenga una buena cantidad de progesterona. Entonces, el primer dato que vamos a ver muchísimos años antes de llegar a la menopausia es que los ciclos se acortan y datos de deficiencia de progesterona. Si nosotras enseñáramos o aprendiéramos también, pues, a nuestras adolescentes a conocer el ciclo ovulatorio y a manejar el método sintotérmico, donde tú a través de la temperatura basal vas ubicando que si ovulaste, entonces, como sabes cuándo ovulaste, puedes contar a partir del día 1 de tu menstruación cuántos días hay hasta que ovulas y luego cuántos días hay desde que ovulas hasta el día anterior a que vuelves a menstruar. Entonces, estas te dan dos mediciones, tantos días, tantos días. Usualmente la primera parte no se mueve mucho y entonces tú puedes decir, yo tengo 10 días de estrógeno, de estradiol, o tengo 12 días. ¿Por qué? Porque ovulo en el día 10 o 12. Si ovulas en el día 14, tengo 14 días de estradiol. Y luego vas a contar esta otra fase que esa sí se mueve muchísimo más y que depende muchísimo de el estrés, de nuestro consumo calórico, de el ejercicio, demasiado ejercicio, muy poco ejercicio, ¿sí? De la falta de sueño, de no estar durmiendo. Esta parte se modifica mucho por todos esos factores, o sea, ahí sí es mucho medioambiental, ¿va? Ujú. Entonces, ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5. Si tú tienes 10 días, probablemente puedes estar muy bien de salud. Si tú tienes 9 días, te estás quedando corta. Entonces, fases lúteas de menos de 9 días ya te están poniendo como un foquito amarillo. Hay que cuidar, ¿sí? 10 días, aunque la literatura dice que es lo recomendable, a veces siento que no es suficiente para salud neurológica, para evitar depresión, por ejemplo. Ujú. Siento que si estamos más como en 12 días, o sea, 12 días de progesterona, nos sentimos muchísimo mejor. O sea, evitamos ansiedad, evitamos depresión. Entonces, intentar alargar esa fase mientras nosotras seamos mujeres ovulatorias cíclicas. ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Si estamos dentro de tu lista, califícanos con 5 estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al perfil de Ser Nutritivo Podcast en Spotify. A un lado de la campanita encontrarás 3 puntos en vertical seguido del texto que dice calificar este programa. Califícanos y ayúdanos a crecer. Ahora sí, regresamos al episodio. Entonces, bueno, tú cuentas tus días a partir de ese día que tú ovulaste, que hubo una elevación de temperatura, sabes que cumples con 10 o 12 días y dices, súper bien. Estás en 9 y dices, ¿qué vamos a hacer? Y lo primero que vas recorriendo, pues justamente es alimentación, sueño, estrés, si puedes poner límites y dices, bueno, o sea, claro, cuando yo tenía 30 años aceptaba que me pidieran lo que fuera, ¿no? O sea, sí, sí, más chamba, mándenmela, yo Trabajar en puedo. domingo y contestar en la noche y ya de repente ya dices, ya no. Ujú. Exactamente, yo puedo con todo, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque las mujeres nos ha costado más trabajo ganarnos los lugares de trabajo que los hombres ocupan. O sea, un hombre llega y se gana el salario y ya, ¿por qué? Por ser hombre y a lo Ujú. mejor amigo de alguien, ¿no? Pero bueno, nosotras tenemos que demostrar que somos capaces, que estamos capacitadas y aparte que estamos dispuestas a darlo todo y a ponernos la camiseta. Y entonces hacemos mucha más labor que lo que usualmente nuestros pares masculinos van a hacer. Y eso lo hacemos desde que probablemente nos graduamos de alguna licenciatura, maestría o doctorado y nos incorporamos al mundo laboral hasta que finalmente llega por bendición la perimenopausia y dices, ¿qué está pasando? También cambia el cerebro. Y lo que antes tú estabas dispuesta a hacer, ya no estás tan dispuesta a hacer.
y te empiezas a cuidar. Y entonces empiezas a poner límites con los jefes, con las familiares, o sea, con tus mismos hijos, hijas, o sea, empiezas a poner límites. Y Y ahí dices, es cuando te dicen, ay, ya estás híjole, más rezongona. Ay, ahora tienes un carácter que, híjole, ni quien te aguante, ¿no? Porque ahí están esos límites y no les gustan que pongas estos límites. y ahí creo que está la chulada de la perimenopausia. O sea Ujú. que trae mucho caos al principio o mucho revuelo, sí, sí, así como que, ¿qué está pasando? Sí, es parte de las hormonas, o sea, es parte de que ese cuerpo lúteo y esa reserva ovárica ya no están tan fuertes, pero entonces te replantea la vida Ujú. o de qué trata la vida también eso, ¿no? Y empieza a cuestionarte, ¿de qué trata la vida? ¿De qué ha tratado mi vida hasta este punto? Y quiero que siga tratando sobre eso o quiero también cambiar de qué trata mi vida. Ese primer cambio de fluctuación de baja de progesterona va a suceder muy temprano, 35, 36. Nos vamos a empezar a percatar quienes ya llevaban el método sintotérmico, quizás lo van a percibir muy pronto. Quienes no llevan el método sintotérmico, a lo mejor a los 38 se dan cuenta, donde, eh, quien no lleva el método sintotérmico se da cuenta, por ejemplo, de los cambios hormonales a través de la menstruación. Entonces, como tienen solamente una herramienta que es ver la sangre, se van a dar cuenta que ven la sangre un poquito más seguido. En lugar de verla cada 28, 29, 30, 32 días, de repente ya la estás viendo, dependiendo de tu propia patrón, es si la estás viendo cada 30 días o cada 28 o cada 26, Ujú. ¿sí? Y ese ciclo se empezó a acortar. Otra cosa que sucede, y creo que también nos sucede muy temprano, es que empezamos con dolor de senos y que pueden ser solamente dolor de cabeza o sí tipo migrañoso o solamente unos días previos a menstruar o incluso que dices, oye, es que ya estoy pasando casi todo el mes con dolor de cabeza por las tardes. Sí. Luego empiezan las alergias. Y ahí nos metemos a lo mejor con el tema de histaminosis, pero también es Ujú. uno de los síntomas más tempranos porque llega un momento del año, ¿no? El de polen, Ujú. primavera, otoño, y que ay, yo no sabía que tenía alergia estacional, ¿no? Entonces, y te acuerdas y dices, sí, yo también así cuando estaba en la prepa o en la secundaria tuve, y te llama la atención porque 20 años no habías tenido y ahora vuelves a tener. Entonces también eso te llama Ese mucho la atención. reajuste y cambio hormonal que también hubo probablemente por ahí en la secundaria, la En la prepa y que adolescencia, vuelve a claro, haber ahora en ajá, la menopausia. Fíjate que yo creo que estos síntomas, esta parte de las alergias y la histaminosis, es de las muy poco divulgadas. No sé cómo sea tu experiencia, tú que estás muy clavada en la divulgación en el tema de la perimenopausia, pero creo que para muchos, sobre todo ginecólogos, no es algo como que hablen tanto, ¿no? Muchas mujeres dicen sí, los sofocos, sí, los cambios de humor, sí, el tema del sueño, pero el tema de las alergias lo separan mucho. Y creo que no se entiende muchas veces de dónde viene, porque hay una relación bien importante, ujú. así como ahorita decías, de estas hormonas, cómo participan con muchos neurotransmisores. Hay mucha relación con el sistema nervioso y por ende con nuestro sistema inmunológico también. Explícanoslo un poquito para quien ahora sea como novedad entender que las alergias pueden ser una señal importante ahí de la Y perimenopausia. fíjate que fue de las primeras publicaciones que hice en Instagram, a lo mejor ya se medio perdieron, ya se fueron hasta abajo, pero porque era de las cosas que a mí más me llamaron la atención cuando yo entré a la perimenopausia y no entré, o sea, yo ya estaba, pero digo que me di cuenta ya de forma fehaciente porque pues se vino la pandemia, 38 años yo, y cerraron los gimnasios, o sea, cambiaron muchos hábitos que yo tenía, entonces los síntomas de perimenopausia se agudizaron, aunque en realidad yo tenía síntomas desde los 35, 36, muy claritos ya a los 38.
Entonces regresa este síntoma que fue la alergia y yo dije, tengo que escribir de él. La histamina se produce a través de unas células que se llaman mastocitos y a esos mastocitos los llega a estimular el estradiol. Entonces, bueno, hablábamos acerca de este acortamiento de la segunda fase llamada lútea, que es la fase de la progesterona, Mm. como una primera indicación de que estábamos entrando a perimenopausia. Le va a seguir muy de cerca este otro cambio en donde el estradiol se vuelve errático, ¿sí? Entonces, ese estradiol que antes tenía niveles y que más o menos alcanzamos a ver un estradiol que se mantenía entre un 70 y un 150 de unidades en sangre y de repente tenemos picos, ay, un 200 y algo, ay, ¿no? Entonces, se llega a elevar tanto el estradiol, supongamos que incluso hasta 10 veces más, que va a estimular células que antes no estimulaba. Entonces, ahí están los mastocitos, llega y estimula el estradiol y entonces el mastocito empieza a producir más histamina. ¿Sabías que detrás de Ser Nutritivo Podcast existe un espacio donde la nutrición no solo se habla, sino que acompaña todos los días? Ese espacio es Body Sante, el consultorio donde hace más de 15 años trabajamos para nutrir el ser de forma integral, consciente y con base científica. Gracias a la virtualidad, cada mes acompañamos a más de 150 pacientes alrededor del mundo, en México, Estados Unidos, Europa, Australia y diferentes partes de Latinoamérica. No importa en qué parte del mundo estés, tú también puedes ser parte de esta comunidad de seres nutritivos. Agenda tu cita en www.bodysante.mx y nutre tu cuerpo, tu mente y tu alma desde el acompañamiento profesional de nutrición que te mereces. Y entonces se habla acerca de dos fuentes, o sea, claro, está esta estimulación del mastocito, pero también está qué tanto nosotros podemos degradar a la histamina, y eso se hace en el intestino, que también está una enzima que se llama DAO para lograr la degradación. Por otro lado, que tantos alimentos, si esa degradación y ese mastocito ya están estimulados y la degradación no tan bien, qué tanto ponemos en la ingesta. Y se habla o se pone una metáfora de un vaso con la histaminosis. O sea, tú tienes cierta capacidad de soportar, procesar histamina y de repente ya fue la última gota que derramó el vaso y fue el medio aguacate saludable que te comiste, pero que es alto en histamina. Entonces, cuando estamos, yo sí les recomiendo, o sea, en consulta, si les digo, en temporada de primavera o en temporada de otoño, pues que no comamos cosas altas en histamina, que tengamos cuidado, por ejemplo, de, yo sé que te encanta el aguacate, pero yo lo suspendería, yo sí lo hago, o sea, yo sí suspendo en primavera mi rico aguacatito. Y la otra es estoy comiendo cosas que son muy frescas, quiere decir que no las dejo los toppers llenos Ujú. de comidita El preparada, almacenamiento. ya el Ujú. almacenamiento ya no lo hago para esa temporada, o sea, estoy cocinando fresco todos los días porque la histamina también se genera especialmente, por ejemplo, en las carnes o en los pescados. eh, Personalmente no como queso, no tengo ese problema de que los quesos maduros o el consumo del queso maduro me fuera a provocar, pero pues sí, también se los digo. Y el alcohol, Ujú. ahí es un tema también como súper importante porque eh, muchas de nosotras consumimos alcohol socialmente para relajarnos, que es parte más bien de todo un sistema de moderno de estrés y que decimos, es que me quiero relajar en la tarde. Entonces me tomo mi copa de vino tinto. Yo muy moderna con mi vino tinto porque pues ya lo puedo mandar traer de cualquier lugar, ¿no? Entonces ahí estoy tomando mi copa rica en histamina y nos empiezan los dolores de cabeza.
el dolor de cabeza es un clásico, bueno, también las dermatitis, pero el dolor de cabeza para nosotras es muy, muy, muy característico de la histaminosis e incluso cuando estás tomando, empiezas a sentir que te mormas La y producción de dices, ay, moco. Ujú, ujú, como si, y que se cierran también los capilares. mm. Entonces tú dices, ay, qué raro, ¿no? O sea, me tomé la copa de vino y como si me fuera a dar alergia, gripe, ¿sí? Y luego el dolor de cabeza. Ahora, no hay ninguna cantidad saludable de alcohol Ujú. y aunque sí, claro, es una decisión personal si dejas o no dejas de tomar, pues que sepas que en ningún momento se recomienda ninguna cantidad de Que alcohol no para la hay salud. un Ya no verdadero hay beneficio. evidencia. Hace unos años, varios años, una de las parteras que es mi mentora como estudiante de medicina herbal, Aviva Rom, ella decía, o sea, ya tiene muchos años ella diciendo, es que el alcohol es cancerígeno, o sea, no hay ninguna dosis segura. Y Ujú. hace 2 años, pues ya finalmente se libera un estudio que dice que no hay ninguna dosis segura y el alcohol es un cancerígeno y un tóxico, punto. Y por ahí, por ejemplo, el psiquiatra Dr. Amen, él pues sale y dice, híjole, sí, a mí me gusta el alcohol, pero pues, no por eso te voy a decir que hay una dosis segura. O sea, Claro. sí, hace muchos años se pensaba que por el contenido de resveratrol, pero en realidad no alcanzas las dosis de resveratrol con una copa de vino y hay más daño a nivel hepático que lo que tienes de beneficio. Entonces, pues, punto. Beneficio ninguno. Ahora, ¿por qué lo usamos como un mecanismo, como una herramienta social? Eso sí es lo interesante. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo abandonarlo, soltarlo? ¿Sí? ¿Por qué ese mecanismo no lo queremos soltar, ¿no? Esa herramienta. Ujú. Y entonces dices, claro, estoy estresada al final del día con todas las Tal vez actividades. no tenemos también otros recursos de gestión, no hemos aprendido a poner esas pausas y decir no a cosas que no queremos, entonces necesitamos esa salida o esa escapatoria que en realidad no nos está llevando a sentirnos mejor, porque te va Y a es meter un en un círculo sistema, vicioso. Es un sistema, correcto. Ujú, es un sistema. O sea, por más que a lo mejor tú dices, es que yo quiero, pero no encuentras las palabras para nombrar lo que te está ocurriendo. Es que ujú, estoy viviendo violencia sistémica, ¿sí? Por parte de mi trabajo, por parte de la familia, por parte, y entonces este es mi mecanismo de adaptación a esa violencia. Y a ujú, lo mejor el hecho de poderla nombrar y visibilizar te pone en una situación de ventaja, donde dices, va, pero es que a mí no me está haciendo bien a nivel de salud. Y si yo estoy enferma, o sea, no puedo ser feliz. sí, que me encanta que saques Entonces, esto porque creo que empezamos a ser más notorios o se hacen más notorios muchos de los síntomas de la perimenopausia y creo que tiene mucho que ver con el sistema, con la forma de vida en la que estamos viviendo las mujeres. Una que afortunadamente ya lo podemos expresar un poco más, ¿no? Ya tenemos un poco más de voz de decir, esto me está pasando, esto se siente así y lo podemos comunicar. Pero la otra, la forma en la que estamos viviendo con tanto estrés, con tanto estímulo, eh, con las toxinas que hablabas hace rato, con la exigencia social, económica, cultural, incluso con nuestra parte de la apariencia también, porque qué interesante que nuestro cuerpo tenga estos cambios en la forma de su cuerpo justo en esta etapa de la vida, pero también porque hemos tenido muchísima exigencia de cómo se tiene que ver el cuerpo de la mujer desde prácticamente la pubertad, ¿no? Y ahora creo que también desde muy niñas. Entonces, creo que se están viviendo más intensos muchos de estos síntomas justo por la parte social, como estamos viviendo nosotras las mujeres. y también creo que los síntomas se han vivido en muchas épocas porque tenemos
Pues sí tenemos escritos en donde hay referencias, incluso en la época clásica con los griegos, en donde se utilizaba orina de mujeres embarazadas para tratar sintomatología de menopausia. Entonces, te digo, no es nuevo Claro. que, que manifestemos cambios y que esos cambios pueden ser incómodos, así como están todos los ritos de paso de muchísimas comunidades. Eh, se, tenemos una mala concepción o una concepción errónea con respecto a la media de vida del ser humano. Se piensa que actualmente estamos viviendo mucho más que en otras épocas. Existe una antropóloga genial que es esta Margarita Sánchez o Márgara Sánchez, española, que nos habla acerca de los restos o las osamentas y que gracias a nuevas tecnologías como los isótopos de carbono y cosas así novedosas, nos podemos dar cuenta de que, claro, durante muchos años decíamos que la media de vida de la prehistoria o el paleolítico era de 35 años. Sin embargo, era la media porque había muchísima muerte infantil, ¿sí? O sea, no llegábamos a la adolescencia ni Y siquiera, ¿no? jalaba, Entonces, jalaba la media. Ujú, y jalaba la media, ¿no? Que era como el promedio. ujú. Eso no significa que no se vivía hasta por lo menos unos 70 años. Entonces, estamos hablando que no es la primera vez que estamos viviendo tanto tiempo. Ahora, claro, con los asentamientos, con el manejo de nuestros desechos, las heces, la orina, hemos contaminado y la contaminación, por ejemplo, el mal manejo de nuestros desechos ha hecho contaminación y epidemias. Entonces, tenemos epidemias de bacteria, enfermedades infecciosas que bajaron también esa media de vida en otras épocas, pero no significa que nunca antes habíamos llegado a vivir tanto tiempo, ¿no? Y que sí existe evidencia de que las mujeres en el Paleolítico llegábamos a la menopausia y la sobrevivíamos y vivíamos 20, 30 años más. ¿Por qué? Por el calcio en los dientes. Ahí se daban cuenta. Entonces, ahí se daban Ok. cuenta que había una descalcificación en los anillos del hueso y del diente. Ujú. Entonces, digo, hay, yo creo que muchísimos más ejemplos súper puntuales. Esos son ahorita los que recuerdo. Bueno, otro de los que menciona Márgara Sánchez es que ahora con la tecnología se podía saber a través del hueso, qué tan, qué tanto estaba recubierto de musculatura. Y entonces que Ujú. la musculatura en mujeres en el Paleolítico o en la prehistoria era comparado a mujeres atletas de remo Wow. actuales. Entonces, imagínate la musculatura de la mujer paleolítica Wow. y nuestra musculatura. Nuestra musculatura, aparte, viniendo de tú y yo, de nosotras crecimos en los 2000 y si tú te acuerdas, Vogue y todas las revistas de moda estaban tope. ¿Y quiénes eran sus Kate Moss, sus modelos? Pues mujeres Flaquititas. extremadamente, pero extremadamente, que ahorita lo estamos viendo volver. Regresando, sí. Qué Y preocupante. nosotras que vivimos en la secundaria y la prepa con Ujú. esas imágenes, ahorita que está regresando, tenemos heridas de guerra y estrés postraumático, y entonces cada vez que vemos los huesos torácicos, nos, nos regresa a esa época y decimos, no, por favor, que no vuelva, ni para Sí. nosotros ni para nuestras hijas, ¿no? Y ojalá que de verdad no regresen. Pero bueno, el haber crecido nosotras, o sea, haber pasado la adolescencia en una época
de donde el cuerpo anoréxico se aplaudía, los trastornos alimenticios se escondían, pero se aplaudía cómo terminabas viéndote. Perdimos también masa muscular. Ujú. O sea, somos mujeres que vivimos por lo menos 1 o 2 décadas de restricción calórica y que todavía somos mujeres que cuando llegamos a la menopausia o a la perimenopausia, ya digamos a los 40, y yo les digo, es que tenemos que comer para fortalecer esos músculos y que Entra el miedo, nos ujú, y la negamos, renuencia. nos Ujú. negamos a comer. Y yo les digo, pero es comer, es comer. Y no, no queremos comer, ¿sí? Y, y eso es social. O sea, creo que vamos pasando por toda la teoría, se nos va metiendo toda la violencia social que vivimos y pues que eso también está modificando la experiencia de la menopausia y de la perimenopausia para esta generación que somos nosotras. ¿Y qué pasa con la parte de los embarazos? ¿Tú crees que también hay alguna relación ahí sobre cómo se está viviendo hoy la menopausia? Digo, pensando en que antes las mujeres pues vivían más embarazos. Hoy a lo mejor tienes un hijo, dos hijos, tres y ya es una familia que se considera a veces grande. Pasas muy poco tiempo de la vida fértil embarazada. ¿Hay algo ahí de relación también con algunos síntomas? Pues durante el embarazo tenemos los picos más grandes, por ejemplo, de estradiol, y entonces no es que no estemos sometidas a estímulo de estradiol, ¿no? Durante el embarazo. Eh, También tiene que ver, o sea, yo creo que son cosas que lo vamos a ir viendo, que no tenemos total evidencia, pero que vamos a ir viendo a través del tiempo, o sea, cómo se va a ir modificando. Por ejemplo, si eso tiene o no tiene que ver, pues, aparentemente tenemos contraejemplos que nos dicen que no, pero qué tanto se modifica también el riesgo de diferentes tipos de cánceres, ¿no? El Mm. estímulo o, híjole, es que el cáncer es tan multifactorial, pero tan multifactorial que no te podría decir que no, pues es eso, ¿no? Eh, pero sí, o sea, así pensando bien en la respuesta. Es que mira, la experiencia en menopausia es en cierto sentido, o sea, es real, pues, pero me refiero subjetiva porque consta de la referencia de la mujer. De la Si vivencia. antes no Ujú. estábamos interesadas o interesados como investigadores en escuchar la referencia de la mujer, entonces no podemos saber si realmente antes no se sentía nada o simplemente no se refería y no Claro. escuchábamos al cuerpo. Y si es que ahora finalmente estamos refiriendo y alzando la voz y entonces se escucha la queja, porque especialmente esta generación que viene es Ujú. la que menos hijos está teniendo, ¿sí? Ujú. Entonces, pues vamos a ver Vamos a ver. Ujú. qué Qué es lo que efecto. pasa. O sea, tiene que pasar por lo menos unos 10 años para saber ahora cómo esas mujeres se están refiriendo, ¿sí? Yo actualmente no veo que estemos refiriendo más que lo que estén refiriendo otras mujeres, porque ya cuando les preguntas bien, o sea, a mujeres de 60 años, cómo pasaron su menopausia, pero les preguntas bien, ¿viviste cambios en el peso, cambios en el sueño? Es que sí, ¿sabes qué? Que yo no sabía, pero yo pensaba que me estaba volviendo loca. Le está gritando absolutamente a todos. Ahora, también nosotras recordemos a nuestras mamás, que ahora son estas mujeres de 60 años y más o menos coincidió nuestra adolescencia con su menopausia y casi todas tenemos recuerdos de que es que nadie entendía a mamá. Y luego nos encontramos con estas mujeres de 60 que ahora son las abuelas y que dices, mamá, pero así no fuiste conmigo. Mi adolescencia fue un martirio. ¿Qué pasó? ¿No? Sí, que les cambió el Entonces, carácter totalmente distinta a la que nos tocó, con la que nos tocó crecer. Sí, definitivamente sí claro, pasaban pero muchas de estas sí dolía cosas. la cabeza,
Ujú. Sí dolía el cuerpo, sí dolía la espalda, sí les dolían los pies, sí querían estar solas, sí querían que les dejáramos de estar preguntando cosas, su paciencia estaba disminuida, bien claro que subieron de peso, entonces, creo que más bien no lo estábamos verbalizando. Oye, Ana, y no te quiero dejar ir sin que me platiques un poco sobre tu opinión sobre la terapia de reemplazo hormonal, porque creo que para muchas mujeres todavía es como, híjole, algo que no saben si sí o no probar, pero sabiendo que se manifiestan muchos de estos síntomas que pueden llegar a ser muy incómodos, que muchas veces sí pueden llegar a incapacitar. Digo, yo particularmente lo que más he vivido es el tema de las migrañas premenstruales y Ujú. definitivamente es bendito Dios cuando llega mi periodo porque me cambia el carácter, me regresa el alma al cuerpo, le digo yo, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de esta parte de las terapias de reemplazo? Porque todavía hay mucho temor y sobre todo el tema del cáncer, ¿no? Como que por mucho tiempo se ligó a que había riesgo de cáncer, si había antecedentes de cáncer mamario, no los consumieras. ¿Qué opinas tú de empezar a utilizarlos en la perimenopausia? No en la menopausia, en la perimenopausia. Te platico mi propia experiencia porque creo que es experiencia generalizada o común. Yo viniendo de una tradición de partería y de una tradición de herbalista médica, cuando yo tenía 30 y alguna mujer de 40 llegaba a mi consulta, yo decía, ay, no, te dieron hormonas, ay, no, Mm, no, 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 eso causa cáncer, ¿no? Ahora, yo estuve en medicina un tiempo. Yo entré a la carrera de medicina en el año 2000. En el año 1999 fue que empezó el estudio este que se llama Women's Health Initiative. En el año 2000, o sea, estábamos cambiando de milenio y muchas nos estábamos graduando y entrando a la universidad. En el año 2002, a 3 años de haber comenzado el estudio, se frena y se lanza un comunicado. Todo estuvo mal en cómo se hizo el comunicado. El estudio estuvo relativamente bien hecho o cumplía con, digamos, los requisitos para hacer un buen estudio de double control trial, ¿no? Que doble control ciego. Entonces, hasta ahí estaba bien. El problema fue cómo se difundió. Entonces, eh, resulta, hay un montón ahí como que de política y cosas así, no nos metamos en eso, ¿no? A lo mejor lo que tenemos que destacar es que la selección fueron tres brazos de estudio. Uno al que nada más se le dieron estrógenos conjugados de origen equino, quiere decir que se extrae o se sintetiza a partir de la orina de yegua los estrógenos, que son varios tipos de estrógenos, muchos no coinciden con los nuestros, ¿va? Luego, el que era estrógenos conjugados de origen equino más medroxiprogesterona, que era una progestina. Y luego un grupo placebo. Entonces ahí cumplía con los tres requisitos. Sin embargo, las mujeres a las que se les invitó al estudio, pues eran mujeres, la mayoría, más de la mitad, eran mayores de 60 años. ¿Sí? El 75% de esas mujeres ya habían pasado 10 años de haber pasado por la menopausia. O sea, ya tenían 10 años de haber pasado por la menopausia. Si se te formó placa arterial, ya la tenías ahí pegada, ¿sí? Ya habían pasado 10 años. Y luego, pues eran el 60% sedentarias y tengo ahí los porcentajes porque yo digo, es que esto se tiene que saber. 35% con sobrepeso, 34% con obesidad, 10% eran fumadoras activas, 36% tenía hipertensión, el 25% tenía el colesterol total elevado en más de 240 mgdl y el 80%, y ahí también quiénes eran el grupo, ¿no? O sea, estuvo ligado a mayoría de anglosajonas, blancas, 7% solamente afroamericanas y 5% hispanas. Entonces, bueno, ahí vemos a quienes estudiaron. ujú. Ahora, se para el estudio antes de haber concluido y
se utilizó el término o se difundió el riesgo relativo en lugar de el riesgo absoluto. El riesgo absoluto es el que nos ayuda a tomar decisiones en el consultorio con nuestro proveedor de salud. El riesgo relativo siempre suena más grande de lo que es. Entonces se dijo que había aumentado un 26% el riesgo de cáncer de mama, el riesgo relativo, cuando en realidad de el grupo, y eran, ¿cuántas? 10,000 mujeres. Por 10,000 mujeres, o sea, por cada 10,000 mujeres, 30 mujeres habían presentado cáncer en el grupo placebo y 38 en el grupo de control de estrógenos con progestinas, o sea, estrógeno conjugado de origen equino con medroxiprogesterona, 38. ¿Cuál es la diferencia? 8%, ¿no? Era nada más de diferencia. 8 mujeres, 8 Ujú, mujeres por cada 10,000. Entonces, si a ti ujú. te dicen que por cada 10,000 mujeres que utilizaron estos fármacos, 8 presentaron un riesgo, Pues no es significativo. dices, no es significativo exactamente. Ujú. Entonces, estadísticamente estuvo mal manejado la difusión. La otra es que usualmente cuando se difunde un estudio, lo que se hace es que se revisa entre pares primero, o sea, en sociedad científica o a través de las asociaciones se estudia. Cómo se hizo, cómo está la estadística, qué metodología utilizaste, ¿no? Pues resulta que quien estaba llevando a cabo el estudio hizo una rueda de prensa para difundir los hallazgos. Oh, no, error garrafal, porque entonces los titulares de los periódicos, antes de que esto pasara a revisión entre pares, Lo pasó a difundieron. la población en general con titulares espectaculares. Ujú. Cambió mucho y la NAMS, que ahora se llama Sociedad América, antes era North America Menopause Society y ahora es nada más Sociedad de Menopausia, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho el discurso y el lenguaje que está utilizando. Ya ahora ya no habla de riesgo, sino también de beneficio. Cambió, híjole, muchísimo, muchísimo la manera en que se expresa de la terapia. Y bueno, también sabemos que no es que antes no tuviéramos, pero ahora está más difundido la diferencia entre las hormonas que vamos a elegir, ¿no? Entonces, la primera vez que se sintetizó progesterona fue en 1920, o sea, ya tiene muchísimos años. La síntesis de la progesterona quiere decir que se extrae y es como que se purifica, se cuenta, ¿no? O sea, que se mantiene la molécula. Entonces, desde 1920. Y ya se empezaban a utilizar en 1950 algunas experimentación, por ejemplo, con las pastillas anticonceptivas, de simplificar el proceso de extracción y de bajar los costos. Entonces, al bajar el costo, dijeron, bueno, si hacemos una molécula parecida, pero mucho más económica, y esa fue la medroxiprogesterona acetato. De ese título, pues tenemos una lista abundante de progestinas, que todas son sintéticas de la A a la Z y no parecidas, ni siquiera idénticas molecularmente a la nuestra. Ahora, hay una gran confusión también en los términos, porque muchas veces pensamos en que la hormona bioidéntica, sí, en su concepto más simple es que es igualita a mi molécula, ¿sí? Y a veces asociamos porque hubo, pues, empresas que adoptaron el concepto de bioidéntico para promocionar sus propias hormonas, ¿no? Entonces, yo promociono las hormonas bioidénticas y se acaparan el concepto. Entonces, ahora pensamos que solamente esas compañías
que dicen hormona bioidéntica realmente son idénticas a nuestro cuerpo, cuando en realidad, pues muchas farmacias conocidas y certificadas por COFEPRIS, por FDA, poseen también fórmulas que son bioidénticas, idénticas a tu molécula. Eso quiere decir que en el mercado, ¿sí? O sea, en las farmacias comunes y corrientes, la que está a la vuelta de tu esquina, puedes encontrar estas fórmulas que son molecularmente idénticas a las tuyas. ¿Qué quiere decir? Que no dependes de un consultorio médico o un consultorio clínico que te las esté surtiendo, ¿sí? Eso a mí me parece súper importante de comunicar en esto, donde no se vuelva otra vez un negocio. Ahora las mujeres pasamos otra etapa y nos estamos informando y otra vez nos quieren vender todo y hacer dependientes, lo mismo de un sistema, ¿no? El cáncer está creciendo, el cáncer de mama incluso, ¿no? O sea, la incidencia de cáncer de mama está en ascenso, pero en mujeres jóvenes. O sea, estamos viendo cáncer de mama en mujeres de 25, de 30 años, que nunca han tocado una terapia hormonal de la menopausia, ¿sí? Y entonces eso pues también nos da cuenta de que, ahora tampoco nuestras hormonas son las causantes de esos cánceres, ¿ya? Yo creo que hay que irle perdiendo el miedo y al contrario, ir viendo como parte del tratamiento y el autoconocimiento, ¿no? De ir empoderando a la mujer a esta toma de decisiones, que me parece importante a través de la información, a través del conocimiento de sus hormonas, a través de la disponibilidad, que creo que eso también es básico. O sea, ya que mencionas, bueno, lo puedes encontrar en la farmacia, no necesariamente tienes que ir con algún médico en especial, pero ir entendiendo también en qué momentos de la vida, porque ahí yo tengo entendido que según si estás en la perimenopausia y en la menopausia, sí hay que escoger una terapia de reemplazo hormonal distinta, ¿no? Sería más predominante en la perimenopausia la utilización solo entonces de progesterona sin el estradiol, Mira, a nivel de redes sociales yo sí me mantengo como muy en un límite seguro para que no porque se no sabes quién lo malinterprete escuche, y claro. porque es como más escrito o porque, Ujú, sí, eh, se tiene que hacer realmente la evaluación de la persona, porque no es lo mismo decir perimenopausia que perimenopausia muy temprana, temprana y tardía. claro. Esa es Ujú, una. ¿Cómo está la hormona folículo estimulante, la FSH? ¿Cómo se está comportando en ese momento que estamos revisando a esa mujer en ese momento? ¿Sí? O sea, ya se está elevando, quiere decir que ya me está avisando que el estradiol cada vez es menos, ¿sí? Mido su estradiol en el tercer día y varias veces se lo he medido y varias veces ha salido bajo y aún no llega a la menopausia, quiere decir, no ha dejado de menstruar. También eso es muy importante. ¿En qué momento tú llegas a la menopausia? Bueno, tú llegas cuando cumpliste un año completito sin haber menstruado. Si vas al 10.º mes y vuelves a menstruar, se vas reactiva de el nuevo. reloj y otra vez cero, ¿no? Entonces, un año completito quiere decir que lo que haces es una evaluación en retrospectiva. Pero la otra es que esa parte tardía en donde ya tus estrógenos de verdad sí se están quedando bajitos, la FSH todavía a lo mejor no llega a un 80, todavía está en un 40, en un 50, pero sí ya está bastante alta. Esa hormona usualmente está en 12 o en 5 o en 7, pero 12 es el máximo. De repente decir 40, 50 ya es muy significativo. Decir 80 es decir, y ya un año sin menstruar, ya estás en menopausia, ¿va? Entonces, a lo mejor tú ya estás en una fase muy tardía en donde realmente tu estradiol consistentemente ha aparecido bajo y tienes síntomas de bajo estradiol. Ahí podríamos pensar en que antes de llegar a la menopausia podrías optar por estradiol para complementar lo que ya vienes haciendo, que sería, empezaste con progesterona. Ujú. Entonces, sí, en una etapa muy temprana o temprana, la progesterona sería ahí como la hormona estrella, ¿sí? La diferencia cuando tú ves un medicamento que
¿cómo identificar que son bioidénticos? Pues justamente porque dice nada más progesterona. Si dice cualquier otra cosa, ¿no? Etinil, trae un prefijo, un sufijo, entonces tú dices, levonorgestrel, o sea, otra cosa, entonces no es la molécula idéntica exactita que tú estás buscando. Entonces, muy al principio, cuando tú estás entrando a la perimenopausia y esa parte de la fase del ciclo de fase lútea se está cortando, pues se va a beneficiar de la progesterona. Eso va a evitar que a veces, y no para todas, va a depender mucho de la composición corporal también, qué tanto ese estradiol fluctuante puede provocar hiperplasia endometrial. Esa hiperplasia se mide a través de un ultrasonido y te van a dar un numerito, grosor endometrial, tantos milímetros. Y cuando pasa a más de 10 milímetros, estamos más al Está pendiente, ¿sí? gruesecito. Y ahí, pues no queremos meter estradiol. Estés en Ujú. la fase en la que estés, pero tú tienes 10 milímetros de grosor endometrial, no, mejor progesterona. Y entonces empezamos con progesterona. Pero llega un punto en el que, te digo, empieza a avisar el cerebro, FSH elevada, síntomas como por ejemplo, puede ser que ya habías podido dormir bien otra vez con la progesterona y otra vez ya no estás durmiendo bien con la progesterona. Mm, ¿Sí? Tus ciclos ya se están espaciando, a lo mejor empiezas a perder un mes de menstruación y otra vez se reactiva, ¿no? O sea, todavía estás en perimenopausia. Por ejemplo, estas recomendaciones para no perder masa muscular, que es tan importante para mantener los niveles hormonales a nivel de síntesis endocrina periférica, o sea, de que no nada más las glándulas producen, sino que también tu grasa y también tus músculos ayudan a esa nivelación hormonal. Entonces, tú dices, no, es que voy a hacer más ejercicio y para más ejercicio, más proteína. Ok, va, muy bien. Entonces, empiezas 6 semanas de más proteína, pero luego tienes que ir y medir y ver si tu riñón lo está aceptando. Entonces, lo mismo haces con la terapia hormonal, sin ningún miedo, sin decir, es que no me cayó, es que no, es la pruebo y me mido. ¿No? O sea, veo que no tenga yo un grosor endometrial más de 10 y después de unos 3 meses voy y reviso que ese grosor siga súper bonito y listo, o sea, me puedo seguir y ya ir adecuando con la dosis. Ahora, también es súper importante a nivel de adaptación o que las dosis no se quedan para siempre igual. Eso pensamos, ya fui, ya me dio mi dosis. No, a lo mejor tú empiezas con 1,56 y al rato necesitas dos aspersiones de 1,56. Entonces, che, primero necesité 100 miligramos, pues ahora necesito 200. Pasa lo mismo con hormona tiroidea y que tampoco le prestamos mucha atención. Vamos y nos quedamos 10 años y así hay casos, ¿eh? Ujú. 10 años con 150 microgramos de levotiroxina. Y tú dices, ¿y alguna vez te volvieron a revisar? ¿Alguna vez hicieron una adaptación? ¿Alguna vez, si no te la hicieron y tú seguías con síntomas, cambiaste de proveedor de salud? No. Es hora. Es hora de cambiar de proveedor de salud, Es ¿no? Hay momento. que hacer adecuaciones. ¿Por qué? Porque a veces la levotiroxina solita no va a funcionar y necesitamos una liotironina. Y a lo mejor una levotiroxina con una liotironina y por un tiempo y cuando vemos cómo está funcionando después de 6 a 8 semanas, no 10 años, 6 a 8 semanas, hacemos cambio. Bajamos las dosis, subimos una, bajamos otra, bajamos las dos, o sea, no sabemos. Entonces, todo este metabolismo tiene que ver no solamente con lo que tú te estás poniendo, sino con un proceso enzimático. Tenemos unas cosas que se llaman citocromos, tenemos otras enzimas muy, muy, muy familiares como la 5-alfa reductasa, esa muy conocida para el metabolismo de la testosterona. Tenemos la aromatasa, muy conocida para el metabolismo del estradiol. Entonces, todas esas enzimas van a depender de cómo están funcionando, qué tanta esa dosis responde en mi cuerpo. En el mío particular, misma dosis en otra mujer puede
ser diferente, ¿sí? Va a presentar otros síntomas, va incluso a tener otros niveles. Híjole, las dos partimos de 20 de estradiol en sangre. Nos pusimos 1,52 de estradiol y Y a no ella se se le subió metabolizó a igual. Ujú. 150 y yo me quedé en 20, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Cada cuerpo es diferente. Entonces, yo sí sugiero, y acá también hay dos vertientes grandes, quienes dicen no hagas estudios y nada más vete por sintomatología. Yo he visto que sí me he beneficiado en el menos de los casos, pero al final, ¿por qué no yo tendría que tener la misma precaución? Si una mujer se benefició que mandáramos a hacer estudios de laboratorio y es una metabolizadora muy lenta y decir, tu dosis está alta, hay que bajarla. En una dosis normativa, estándar. Entonces, tendrías que haber respondido, pero no, tú respondiste diferente. Ok, cambiamos la dosis. Y entonces, por esas tres mujeres que son metabolizadoras lentas de 1,000, yo prefiero sacarle estudio a todas porque esas tres se hubieran pasado muy mal, Si no lo hubieras ¿sí? medido. Ujú. Si no lo Si no hubieras lo estado hubiéramos medido, o monitoreando. ellas pedir Ujú. medición. Quiero medir, ¿no? O sea, quiero ver cómo respondo a la terapia hormonal. Me pongo mi hormona en la noche y voy y me la mido en la mañana y veo cómo la estoy metabolizando, cómo mi hígado está metabolizando, cómo el estroboloma, que es la parte del intestino del microbioma especializado en metabolizar estrógenos, cómo está trabajando. Entonces, sí, creo que tenemos una oportunidad muy grande de hacer medicina que realmente es muy puntual, muy específica, porque tenemos los laboratorios y tenemos la tecnología para trabajar así. Y que también identifiquemos discursos y narrativas de mercadotecnia. No existe ninguna terapia donde ya sepan cómo va a reaccionar tu cuerpo. No, 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 es que te vamos a hacer la fórmula para que es la que es para ti. Mm, se están basando en estudios y están viendo, pero como fabrican la fórmula, pues parte de la narrativa es que es exclusivamente para ti, porque no vas a ir Ujú. a conseguirla a una farmacia normal, si me la vas a comprar a mí. Entonces, te la estoy fabricando para ti. No, igual te la vas a poner, igual tienes que ver si te va a caer bien o no, o tienes que cambiar la dosis o incluso la vía de administración. ¿Sí? Claro. Por ahí también hay una afirmación garrafal que le tira a las hormonas de farmacia, que son bioidénticas, pero que son de farmacia normal, y que dice, no, es que esos geles de testosterona tienen alcohol y se absorben rapidísimo por la misma excipiente que tienen. Tienen muy buena absorción por el excipiente. El alcohol se volatiza y tú absorbes la fórmula. Cuando tú utilizas una crema, la absorción disminuye. Entonces, cada una de las hormonas, dependiendo de cómo viene desde el excipiente hasta la fórmula, va a depender cómo tú la absorbes, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos tienen el parche de estradiol y yo digo, ¡ay, qué chulada! Porque se absorbe más del 90%. Acá en México tenemos el spray y se absorbe un poquito menos. Y todavía peor si te pones una crema. Tenemos que hacer como mucha educación en el tema de cuáles son esas hormonas, cómo son las dosis, cómo son las vías de administración, cada una de esas vías, qué beneficio tiene o incluso qué riesgo puede llegar a tener. Sabemos, pues, por ejemplo, que la testosterona no debería de tomarse por ser hepatotóxica, que, por ejemplo, el estradiol tenemos una versión que es bioidéntica, sin embargo, de síntesis de la A a la Z en laboratorio, que es el valerato de estradiol. Entonces, si es bioidéntica, nada más que nunca provino de una planta, ¿no? Y por la vía de administración, que es la vía oral en mujeres
mujeres que tienen más de 10 años de haber pasado por la menopausia y si hay aterosclerosis o placa arterial, puede desestabilizar esa placa y generar un evento trombótico. Mientras que el estradiol transdérmico en vía de spray, por ejemplo, ¿no? En México tenemos el Enceto, tenemos el Oestrogel, que son gel o spray, baja ese riesgo de De evento riesgo. trombótico, ¿no? Ujú. ¿No? Incluso en mujeres que ya tengan placa o que ya tengan aterosclerosis. O sea, cómo la vía de administración cambia muchísimo nuestra seguridad. Ujú. Oye, Ana, ¿Mm? pues qué agradecida Hola, contigo por hablarnos de esta manera sobre todo esto, sobre la parte de la perimenopausia, pero también sobre la terapia de reemplazo, porque yo creo que está llena de muchos tabús y eso aleja a muchas mujeres de poderse sentir escuchadas y poder trabajar muchos de los síntomas que, como decía al principio, parecieran ser como una sentencia y que ocasionan muchísimo miedo a llegar a una etapa de la vida que bien podría vivirse como este reacomodo en todas las áreas que lo conlleva, ¿no? Emocionalmente, mentalmente, físicamente, de nuestras prioridades. Entonces, creo que es muy interesante que nos lo plantees así porque puedes alejar a muchas mujeres del miedo y buscar acercarse a profesionales de la salud que estén más abiertos, más informados, que busquen y vean esta parte del todo. ¿No? Hoy nos has hablado de la parte social, la parte económica, lo mencionabas, ¿no? El tema del capitalismo, de cómo ha impactado las ideas con las que hemos crecido, porque todo eso impacta en nuestra salud. Es todo un ecosistema que impacta nuestra salud y que sí, yo creo que tiene una invitación muy clara la menopausia en sí y por ende desde sus inicios en la perimenopausia es el conectarnos con nosotras, conectarnos con nuestro cuerpo y hacernos responsables de nosotras mismas. Entonces, creo que es un aprendizaje brutal lo que nos has compartido y de verdad se los digo, lo que comparte Ana en cada uno de sus espacios, porque he tenido la oportunidad de seguirla desde hace varios años en sus redes sociales y cada reel que hace, cada publicación que hace es una delicia, porque así como le escuchan, lo ve desde ese todo. Entonces estoy segura que también en el acompañamiento individual es una magia lo que haces por ahí. Platícanos en dónde te encuentran, Ana. estoy en Instagram como Bienestar Sativum y acabo de abrir ahí el TikTok, principalmente eso, ¿no? O sea, la consulta en realidad está ahorita llena y lo que hago mucho es la difusión. Entonces, mi interés principal a través de las redes en este momento es difundir o, por ejemplo, conectar con gente como tú que tiene espacios de difusión y que podemos hacer mucho más ruido o mucho más eco en un solo momento y espacio. Claro, ampliarlo, hacer ese eco importante que necesitamos llenar esos espacios que ahora hay de donde hay muchos mensajes, pero con mensajes así valiosos como este y basados en evidencia científica, pero también en la vivencia de muchas mujeres, que eso es algo que necesitamos también hablar. Ana, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por todo lo que nos compartes. Espero no sea la única vez que nos acompañas en este micrófono, ojalá se repita porque podemos seguir hablando muchísimo más sobre el tema de la mujer en muchísimas otras etapas de la vida y en esta misma también. Te agradezco mucho, Ana, y a ti, comunidad, por acompañarnos también. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad, por escuchar Ser Nutritivo Podcast y te agradeceremos que si conoces a una mujer, que yo sé que sí, se pueda beneficiar de lo que escuchaste hoy, se lo hagas llegar porque eso va haciendo justo lo que mencionaba Ana, eco, y eso necesitamos, darle más voz a estos temas. Ana, muchas gracias.